¿Se me oye? Sí. Acércate un poco más. A ver, ¿y ahora? Bueno, pues estupendo. Pues muy buenos días. Muchas gracias por esta presentación tan amistosa y muchas gracias a Silvia por seguir manteniendo este ayuntamiento como un referente para donde un espacio para seguir pensando el feminismo es posible. Lo digo porque el feminismo y tantas otras cosas hay que pensarlas siempre en común. Si no se da ese caso, es decir, no hay suficiente feedback. Y si no lo hay, la capacidad de pensar lo que es nuevo desciende mucho. Quiero decir que en todo el feminismo tiene un corpus teórico, sin duda alguna, pero que es constantemente modulado por lo que ocurre. Es una teoría eminentemente práctica. Tiene sus aspectos teóricos, hermenéuticos también, pero es eminentemente práctico. Entonces necesita mucho feedback de lo que ocurre. Y casi todo el feedback que recibe una persona feminista, si simplemente se pone frente a lo que ocurre, pues es como el que decía Cata antes, o sea, decir, pero bueno, ¿cómo va esto de mal y por qué estamos contentas, no? Y el feedback de la noticia diaria, desde las convicciones feministas profundas, pudiera resultar entristecedor, ¿no? Que uno se enfrenta a muchas cosas y ve que no descienden ni tanto ni tan deprisa, ni tienen ningún aspecto de ir a acabar mañana como sería deseable. Entonces, ¿de dónde se obtiene el feedback? De la capacidad de planificar estrategias, y eso no lo obtiene cada persona, lo obtiene un grupo que es el que es capaz de hacer esto, pues que hace este tipo de planificación. Y hoy, esta mañana, por lo visto, la vamos a dedicar a un asunto divertidísimo, que duda cabe, que es el asunto del poder. El título no es mío, pero me encanta. Entonces, si el poder, si realmente acceder al poder, si realmente llegar a detentar un cierto poder, es o no una utopía. Y yo voy a dar sobre esto esta exposición mía la voy a dividir como en 3 bloques. Hay uno que es definitorio, hay otro que es hermenéutico y hay otro que es directamente político-práctico. Vamos al primero. El asunto es cuándo se empieza a utilizar el término poder en la teoría política. Porque podemos pensar que este término, esta terminología que traduce a poder, es una terminología clásica, pero verdaderamente no lo es. Digamos que en la teoría política más clásica, en la teoría política hasta la Primera Guerra, a excepción hecha de la distinción de Montesquieu, siempre aceptada en la edificación de las democracias, la distinción de poderes, y teniendo a Montesquieu por probablemente el referente más fuerte de un análisis en términos de poder de lo que ocurre en las sociedades, pero que es que, lo cual es fácil porque Montesquieu es el referente aproximadamente de casi todo, es la más descollante y fuerte de las figuras del siglo XVIII como pensador. Teniendo eso ahí, es casi una ocurrencia que no se da más que en esa su primera y enorme fuente, que es el paradigma Montesquieu. El siglo XIX es un siglo sumamente creativo que verdaderamente desarrolla y sobre todo la mayor parte de las ciencias humanas que conocemos en el Estado y con la conceptología que hoy todavía utilizan, pero no desgaja la categoría de poder de otras. Y es el siglo XX el que empieza a hablar en términos de poder de una manera más clara, tratando de individualizarlo. Yo recuerdo un ensayo relativamente temprano de Bertrand Russell, al que titula justamente Poder, ¿qué es esto del poder? Y donde avanza de alguna manera qué es poder, qué será poder,
y habla de, hace algunas distinciones, naked power, el poder desnudo, y como nos dice, nunca un poder lo está. ¿Por qué se tienen que enfrentar al término poder? ¿Por qué? Y tratar de ver que no es nada fácil el término poder. Pues la teoría política del siglo XX tiene que acabar enfrentando el término poder cuando aparecen movimientos con los que no se contaba y cuya traducción a categorías políticas es muy difícil desde la teoría liberal clásica, a saber, los fascismos. Hay que poder entender qué pasa, qué ocurre, y entonces las categorías del liberalismo clásico enfrentado al antiguo régimen no te permiten explicar qué es eso nuevo que está ocurriendo. Entonces es cuando empieza a desarrollarse toda una teoría que tiene incluso aspectos psicoanalíticos. Y cómo se produce, por ejemplo, la identificación con el liderazgo. ¿Y qué tipo de fenómeno es este fenómeno al que llamamos poder? Porque no consiste simplemente en poder, hay una definición muy buena, es la capacidad que tiene uno de que otro haga algo a pesar de que no desea hacerlo. Eso es poder. Recuérdenlo, digo, para no liarse demasiado, conviene a veces una definición clara y fácil. Es la capacidad que un individuo tiene de que otro haga algo, aunque este segundo no desee hacerlo. Si alguien no es capaz de eso, no se puede decir seriamente que tiene poder. Es decir, el poder, hay una parte en que es coerción, pura y simple, y la coerción es eso, es obligar a alguien a hacer algo que no desea hacer. Que no desea hacer no quiere decir que ese deseo sea legítimo. O sea, por ejemplo, en el proceso educativo, algunas veces no deseamos hacer lo que nos obligan a hacer, porque lo pasaríamos mucho mejor dejando a nuestra espontaneidad caprichosamente suelta. Y sin embargo aprendemos en gran parte por coerción. La coerción, quiero decir también, no siempre tiene que ser naked power, no siempre tiene que ser poder desnudo. La coerción se hace de muchas maneras. Puede ser en directo, hay poderes que enseñan desde el inicio que son poderes. Por ejemplo, aquellos en los que los individuos, para saber a quién deben obedecer, tienen muy señalado al que es superior, de una manera física. Piensen, por ejemplo, los poderes militares. En la gran cantidad de insignias de jerarquía que se portan, y que lo primero que alguien aprende es a distinguir quién manda y cuánto hay que obedecerle, y quién manda más que el que manda. La jerarquía tiene que ser muy clara. ¿Por qué? Porque el poder es coercitivo, en directo. Ahora bien, puede haber coerciones menos explícitas, digamos coerciones más amables. Una de las características de la democracia es que emplea, se dice, una coerción amable para obligarnos a hacer las cosas. Y es cierto, pero ¿por qué puede emplear una coerción amable? Porque todo nuestro proceso educativo ya asegura la obediencia. Si no, la coerción no sería amable. Si tú tienes una ciudadanía cuya obediencia ya está previamente asegurada, no por el miedo, sino por el asentimiento. Y te puedes permitir ser amable en lo que ordenas porque no vas a tener realmente que obligar al otro. El otro está convencido y convencido de que va a colaborar. ¿Por qué? Porque tú le vas a dar una explicación. El poder deja por ello de ser coercitivo. Es decir, si uno no admite la explicación, la norma deja de estar vigente para nada. Cuando uno puede decir, mire, a partir de ahora, usted entra por esta puerta donde antes entraba, ahora esta la vamos a dedicar a otra cosa. ¿Va a entrar por aquí? Sí. ¿Lo ha entendido, verdad? Sí. ¿Qué hace entrando por la puerta de antes? Es que no me da la gana. Dice, vale. Entonces, a partir de ahora, cuando usted entre por esa puerta, le voy a meter un multazo que lo hundo. La primera parte es siempre agradable y benévola, en el poder que aparece como no coercitivo. La segunda es, si no se admite esta coerción benévola, aparece la coerción de verdad que está detrás. El poder siempre es coerción.
cualquiera que piense que puede existir un poder no coercitivo, pues está pensando en un oxímoron. Queda muy bonito de imaginar como la noche luminosa y cosas así, pero no. Además, otra de las cosas que importó a las personas, que sobre todo en los años 30-40 tuvieron que pensar el poder, fue, pero es extraño cómo hay poderes sumamente coercitivos explícitos, que sin embargo consiguen la adhesión, pero no por temor. Y es esa otra fase en la cual se empieza todo el tramo psicoanalítico de la adhesión al poder. ¿Por qué parece existir en ciertos fondos de la naturaleza humana una gran capacidad de adhesión incluso a lo que no te conviene, a lo que directamente va en contra de lo que te conviene? Y sin embargo, cada vez que se abre la boca o se expresa, la adhesión que se va a producir va a tener un trasfondo casi inanalizable de una voluntad que se entrega a otra de un modo irresponsable. Esa parte del poder, es decir, aquella parte por la cual un poder consigue la adhesión, es también importante y también juega, si bien, de nuevo, en las democracias juega poco. Es decir, se expone que las democracias son regímenes racionalistas, que no piden una adhesión de la voluntad inmediata, sino que piden que siempre mantengamos respecto del poder una cierta distancia crítica. Es más, una buena educación se supone que se ha logrado cuando a una persona se le ha hecho aprender a poner la distancia crítica entre ella y el poder. Eso forma parte de la propia educación de la democracia. La ciudadanía no es una ciudadanía de adhesión. ¿Qué es lo que eso produce? Una aparente debilidad de la democracia. Es decir, la democracia es buena, está bien hecha, cuando posee una ciudadanía crítica que tiene en efecto fabricada, educada en la distancia crítica, con las mismas. ¿Qué puede ocurrir? Que el énfasis en la crítica se haga más fuerte que la adhesión, de tal manera que contemos con una ciudadanía demasiado crítica, a la cual, por lo tanto, hacer algo, proyectar algo que haya que hacer resulte muy difícil, porque unir las voluntades resulte sumamente complicado. Es decir, que acabarías encontrándote con un problema gracias a tu éxito. Tu éxito ha sido tener una ciudadanía que no se implica emocionalmente con el poder y es capaz de soportar un poder injusto. Pero puedes tener una ciudadanía cuya implicación sea tan débil que, por el contrario, ate al poder en su capacidad de hacer cosas. Voy simplemente subrayando qué estamos haciendo. Y luego, por último, hay un tipo de poder del que a veces hablamos, digo, para plantear solo la conceptología en la que nos vamos a mover, aunque sea someramente, que es la distinción entre autoritas y potestas. Se supone que el poder se compone de autoritas y potestas. Esto es, potestas es el poder coercitivo en directo, y autoritas o autoridad sería aquel poder que consigue nuestra obediencia de un modo cordial por un respeto que previamente se le tiene. Por ejemplo, piensen, el primer analogado de la distinción entre autoritas y potestas, esta distinción, hay tramos civilizatorios humanos donde la distinción entre autoritas y potestas no existe. Autoritas y potestas son lo mismo y son las mismas personas. Pero la distinción entre autoritas y potestas, Occidente la recibe de las guerras entre el papado y el imperio, donde por una parte está la potestas, que es la potestas imperial, y por otra parte está la autoritas, que es el poder que tiene la Iglesia, Roma. Un poder que le ha sido dado y viene de lo alto, un poder que se inviste como autoridad pura, frente al cual el poder simplemente de los ejércitos pues nada es, porque se tiene un poder más alto, cuyo origen es otro. Esto naturalmente en los términos ideales. En los términos reales unos y otros tienen ejércitos, los pagan, los pasean, los dejan de pagar, tienen rebeliones. Pero
no contaríamos con esta distinción entre autoritas y potestas si no se hubiera dado el caso extraño de que verdaderamente, y según ya explicó Fraser, hablando en clave antropológica, siempre en Occidente hubo dos reyes, un rey divino y un rey humano, y que estos dos cuerpos de la majestad nunca fueron unidos en una sola persona. Y tenías pues dos poderes compitientes, que uno solía presentarse como mera coerción y el otro como autoritas directamente. Gracias a lo cual, en todo caso, hemos heredado una distinción sumamente útil, porque ante cualquier poder, para ejercer justamente la enseñanza y el aprendizaje de la distancia crítica, lo que enseñas es a la gente a distinguir qué hay de autoritas y qué hay de potestas en cada poder que tienes presente, para saber con más exactitud cómo te tienes que dirigir, en qué situación estás respecto de ellos. Bien, pues esta es la primera parte, y con esto, que más o menos es puntear tres distinciones, queda claro. Ahora vamos a hablar de un fenómeno que es, bueno, no, una última. La tercera ola del feminismo, aquella que empieza en los años 60 del siglo XX, es la primera vez también que en la teoría feminista aparece utilizado el término poder. De la misma manera, prefiero adelantarlo ahora que hacerlo después, de la misma manera es la primera que utiliza de un modo conciso, pero muy continuado, el concepto de patriarcado como sistema de poder. De tal manera que la novedad teórica que tiene la tercera ola es precisamente tratar la relación entre varones y mujeres como una relación jerárquica. Es decir, dejar de usar otras maneras de querer entenderla para decir se trata de una relación de poder. Y por lo tanto tenemos que ver qué hay implícito en esta relación de poder si queremos desmontarla como tal relación de poder. Esto el sufragismo no lo ha hecho, ha dado por hecho que existe un cierto poder, pero no se ha centrado en decir qué es esto y cómo se traduce. El centrarse, el poner el foco en el poder y en el poder patriarcal y en cómo es y qué es, cómo se fabrica, cómo se mantiene, es típico de la teoría feminista de la tercera ola. Es decir, está, por así decir, en todo el utillaje teórico que estamos utilizando. Siempre hablamos en términos de poder para entender las situaciones. Y esto produce novedades respecto de qué ves en las situaciones, porque lo que buscas es distinto, por lo tanto lo que vas a poder apreciar es distinto. Y ahora vamos a hablar de un segundo tipo de cosas que son las perplejidades en que la situación de las mujeres nos pone precisamente en los 60, a partir de la Segunda Guerra, con el asunto de las mujeres y el poder de las mujeres. Y vamos a simplemente ver un par de perplejidades y por qué se producen de cara a poder entender qué ocurre ahora. En los años 60, había una 60-70, había una extendida perplejidad en todo nuestro tipo civilizatorio, en todo Occidente, y es la siguiente. Occidente se quería entender a sí mismo como un lugar donde el concepto de igualdad era una base ética y política, donde la democracia, por lo tanto, era la forma política imperante, no en todas partes, desde luego, ni con la misma capacidad, y donde, por primera vez, las mujeres eran ciudadanas de pleno derecho, cosa que no había ocurrido nunca en el pasado, porque las mujeres en los 60 y en la mayor parte de los países occidentales tenían asegurados derechos políticos, tenían derechos educativos y tenían casi la plenitud de los derechos civiles. Y esto ocurría por primera vez. Pero no había ni una sola líder. ¿Cómo era posible que en el llamado entonces Tercer Mundo hubiera muchas más figuras femeninas fuertes, con una gran capacidad de liderazgo que en Occidente? Era una perplejidad.
verán, si resulta que en Oriente tienes que una presidenta es la señora Bandaranaike, que es presidenta de su país. En India tienes a Indira Gandhi, que lo es de su país. En Israel, un estado de poquísimo tiempo, tienes a Golda Meir. Es decir, tienes mujeres que son mujeres poderosísimas, primeras jerarcas, en países que no son democracias o que lo son de una manera muy aproximativa, por lo menos dos de ellos, y no tienes, sin embargo, figuras de poder dentro de los lugares que son conscientemente democracias. Esto es una perplejidad. O sea, ¿qué es lo que hacen allí bien que aquí hacemos mal? Dado que, e incluso la gente, digamos, en vez de hacer un análisis, ya saben que es mucho más fácil decir una cosa que hacer un análisis, porque en analizar se tarda, ¿no? Es más, decían, hay que aprender mucho de Oriente. Bien, ¿cómo era posible? ¿Cuánto tardamos el feminismo, las feministas y algún feminista que hay? ¿Cuánto tardamos en simplemente explicarnos a nosotras mismas qué ocurría? Es decir, lo malo para hacer teoría se necesita siempre tener el dispositivo muy bien encajado y tener muchísimas referencias. Si tienes magisterio es casi mejor, pero nuestra generación, el magisterio nació huérfana. Fue la generación de la mística de la feminidad. Había una enorme orfandad de la cual solo nos libraba una lectura ya tardía de Simone de Beauvoir, que claro, aquello era una enciclopedia, era un monumento. Pero sin eso, otra cosa no teníamos. Digamos, el patriarcado había recuperado después de la Segunda Guerra las riendas de la situación de un modo completo. Y el discurso feminista había sido perfectamente abrogado. Yo tengo en mi biblioteca varios títulos de los años 60 que son el ocaso del feminismo. Y es que a este movimiento se le da por muerto más o menos cada 20 años. O sea, que le rezan, le cantan los funerales y demás, ya hay que volver, ¿no? Pero siempre es así. Entonces, había una cierta orfandad teórica que te hacía tener que enfrentarte a las perplejidades poco menos que sin utillaje. La primera vez que yo, es que a lo mejor soy lenta, entendí qué pasaba fue estudiando la sociedad griega del siglo V a.C. Claro, bueno, es que te vas a estudiar las cosas que las encuentres. Cuando me encontré que los griegos, aquellos inventores de la democracia y de tantas cosas que hacen que todavía seamos griegas y griegos, todos los estamos aquí sentados, aquella gente que era de una misoginia extraordinaria y de una cierta xenofobia, aquel lugar donde las mujeres honestas no podían ni siquiera salir a la calle y donde las mujeres iban más que probablemente veladas, las mujeres honestas. Aquel lugar donde las casas se hacían sin ventanas para que las mujeres no pudieran asomarse, porque las mujeres que estaban en ventanas eran prostitutas. A aquel lugar se había inventado una cosa sorprendente, que era cuando una gran familia que quería conservar tanto su fama como su patrimonio no tenía hijos varones y tenía una hija. Esa hija recibía un nombre especial. Esa hija era una epiclera. Recuerden el nombre, es muy importante. Hijas epicleras. Una epiclera, ¿qué es? Es una mujer que nace en una familia importante, en una estirpe. Distingamos entre familia y estirpe. Familia es más o menos lo que todos tenemos. O sea, esa gente con la que uno se ve y a la que uno quiere y que te hace un favor de vez en cuando. Pero esto es lo que tiene la gente corriente. La gente menos corriente tiene estirpe. Eso no es del todo una familia. Tiene una memoria de su propia importancia, tiene una serie de relaciones sociales fuertes de poder, justamente ideadas y salvadas constantemente por una gran capacidad relacional, porque lo que tiene que salvar es la propia importancia de la estirpe, lo cual significa y se traduce en poder colocar a todos y cada uno de sus miembros en el nivel adecuado hasta la siguiente generación. No decaer.
Una estirpe tiene que no decaer, o se acaba. Es una especie de pequeña monarquía en el contexto social, que tiene que reproducirse a sí misma. Entonces, la gente que tiene estirpe no tiene simplemente familia. Como era aquello, ¿recuerdan aquel refrán tan malvado? Dice, los pobres lo único que le damos son enfermedades. Sí, dice, esta enfermedad la tengo yo y ya la tuvo mi abuelo. Va a ser eso. La gente que tiene estirpe hereda relaciones. Hereda relaciones para bien y para mal. Quiero decir que hereda relaciones de amistad, confianza y apoyo mutuo, y heredas también odios y venganzas, Montescos y Capuletos. De todo hay, pero alguien que tiene estirpe tiene ya ganado un trozo, ¿no? Desde antes de que se ponga a caminar. La gente que tiene estirpe puede en un momento no tener los herederos adecuados, porque sean mujeres, por ejemplo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Los romanos lo solucionaron de la siguiente manera, la adopción. Si vemos, por ejemplo, la historia imperial de Roma, es magnífica. A partir del siglo II, los emperadores empiezan sistemáticamente a adoptar cuando o no tienen hijos o los hijos que tienen no les gustan, porque no han salido con el carácter adecuado. Entonces se dice, fulano adoptó a no sé quién. Los romanos lo solucionaban por adopción. Mantener la línea de la estirpe viril. ¿Qué hicieron los griegos? No confiaban para nada en la adopción, eran distintos en esto. Hicieron epicleras. Es cuando alguien no tiene realmente hijos, pero tiene hijas, entonces la hija es el hijo. Es una hija epiclera. Esto es, ¿qué se hace? La hija epiclera hereda todo, como si fuera un hijo. No es educada como si fuera un hijo, cuidado, y eso nada, en Grecia. Pero hereda. Y quien quiera casarse con una epiclera sabe que se va a casar con la estirpe de la epiclera, porque ella representará la estirpe. Y que los hijos que ella tenga tendrán el nombre de la familia de ella, y no de él. Y la estirpe se va a transfundir en un orden que no es viril, pero que sigue siendo viril. O sea, la continuidad viril del orden se asegura y el eslabón débil se afirma para que la transición sea posible. Lo que teníamos en Asia era una gran cantidad de epicleras, grandes estirpe, los gandhis. Tenían que una hija y además una hermana. ¿Qué había que hacer? Ella es la epiclera. Ella va a heredar. ¿Esto qué significa? Una sociedad donde la capacidad de gobernar y el poder de las estirpes es muy grande. Siempre que aparecen las epicleras hay que buscar las estirpes. No se puede dar el caso de que no sea así. Las epicleras suponen inmediatamente la existencia de la estirpe. ¿Qué sucedía en todos los lugares donde no había democracias y sin embargo había grandes gobernantes que eran mujeres? Benazir Bhutto busca al padre. Indira Gandhi busca al padre. Bandaranaike busca al padre. Encontrarás el sistema de las estirpes. Quería decir eso, que la situación de las mujeres sería mejor en los lugares donde esas epicleras gobernaran. Para nada. Porque esas epicleras, ¿qué significaban? El poder de su estirpe, no para nada ningún poder de las mujeres. Esto es, contemplemos cómo el patriarcado y patriarcados arcaicos, arcaizantes también, algunos, pueden perfectamente seguir vigentes teniendo una mujer de jerarca al mando. Porque no es desde ahí desde donde se hace la transformación. ¿Qué tenemos? Esto que nos permitió entender además toda la sucesión monárquica europea, esa que nos habían enseñado en el colegio y que no se entendía por lo general nada bien. Tenemos un siglo, el siglo XVIII, que está lleno de monarcas que son mujeres y monarcas fuertes. Y tenemos en la historia monarcas, mujeres extraordinarias.
y también las tenemos malas, porque de todo hay. Pero piensen, por ejemplo, Isabel I de Inglaterra, que fue una monarca bastante buena, pues que consiguió pasar a potencia a un lugar que no lo era, en absoluto. Es Inglaterra. ¿Varió algo la posición de las mujeres en la Inglaterra isabelina? En absoluto. Es más, la reina Isabel, en sucesivos, digamos, documentos, lo hace explícito. Cuando ella dice, y de ella se dice que en realidad tiene el carácter de su padre, que es un monarca que solo que lleva faldas. Se trata de asegurar justamente la línea dinástica por encima del pequeño fallo que significa la sucesión por vía femenina. Cuando gobiernan mujeres, ¿se nota algo en la situación general de las mujeres de ese país? No especialmente. ¿Qué quiero decir con todo esto? Vaya, ya me están entendiendo, ¿no? A mí que alguien se me ofrezca diciendo simplemente que es mujer, me dice muy poquito. Me tiene que enseñar el programa de gobierno. Porque si simplemente es mujer, conozco cantidad de casos de mujeres que han gobernado y pueden llegar a gobernar, y eso puede perfectamente no cambiar la situación de las demás. Tenemos bien conocido el caso, entonces, el feminismo. Recuerden aquello, el feminismo no es mujerismo. Es una teoría política generalmente bien ordenada, parte de la teoría de la democracia, que nos va diciendo, pues, ¿qué pasa? Nos tiene que permitir analizar y entender el orden patriarcal. Entonces, esta primera perplejidad, allí donde gobiernan mujeres, pueden ser porque sean epicleras y por lo tanto no está el Occidente tan descaminado, aunque ninguna mujer tenga los primeros puestos de gobierno, nos lleva a la segunda parte de esto mismo, que es esta. ¿Cuándo empiezan las mujeres a tener relevancia en las democracias? Cuando éstas ya llevan un rodaje suficiente. Después de la Segunda Guerra y en la mayor parte de Europa, las democracias tuvieron simplemente que ser restauradas, porque habían dejado de existir, allí donde se habían instalado, por ejemplo, los totalitarismos. Entonces, tras estas restauraciones, el movimiento corriente de las democracias es que las cosas vayan de abajo arriba. Es decir, que si encontramos más mujeres en los poderes locales, tendremos después más mujeres en los poderes autonómicos, y que si en estos dos lugares hay más mujeres, acabaremos teniendo más mujeres en los poderes del Estado, en directo. Y que si esta no es la progresión, lo que hay es epicleras. Y que nosotras, como somos encima algunas socialdemócratas y otras un poco menos o un poco más, sabemos que lo importante es lo que le pasa a la mayor parte de la gente. ¿Cómo asegurar el poder de las mujeres? De verdad, desde abajo. El poder de las mujeres se asegura desde abajo, haciendo que estén presentes en todos los ámbitos importantes desde abajo. ¿Por qué? Porque algunas, las que sean mejores, más hábiles o tengan más paciencia, subirán. Eso es lo que va a ocurrir. Si aseguras la cosa desde abajo, tienes que asegurar la principal. La principal es una educación buena. Sin un gran proceso educativo bueno, una democracia se fragmenta y se destruye. La educación es el cemento social más importante que tenemos, es lo que nos iguala. Por eso el feminismo está tan interesado en la educación. Y lo estuvo ya cuando era sufragismo, y lo estuvo cuando era feminismo ilustrado. Decir que el proceso educativo es muy importante, porque es la igualdad de la que disponemos. Es esa primera igualdad. Si tenemos en este momento a más mujeres incluso en las instituciones de educación superior que varones, lo cual es una novedad antropológica completa que en ninguna sociedad ha ocurrido jamás. Tenemos que tener paridad hacia arriba en todas las instituciones. ¿Cómo lograremos esa paridad? Lo que es lógico es que la logremos de abajo arriba. Por eso son tan importantes cosas como las listas cremallera, que
se pueden argumentar cuantitativamente, es decir, si somos la mitad, lógico es que estemos la mitad, o se pueden argumentar de verdad, que no es cuantitativamente, que es que tanto en cuanto valemos exactamente lo mismo y acumulamos los mismos méritos, es injusto que no estemos. Tenemos que estar en estricta paridad. ¿Qué es la estricta paridad? No es ninguna cuota, porque nadie te da lo que no tienes. Es a iguales méritos, igual resultado. ¿Y los méritos dónde están asegurados? En el sistema educativo, obviamente. Puesto que tenemos eso, entonces podemos hacer una reclamación consistente y no simplemente ni episódica ni caprichosa de la paridad. ¿Y la paridad dónde? Para empezar en las listas a los parlamentos, en las listas a los ayuntamientos. ¿Y de ahí a dónde? En los ejecutivos, en quienes nos gobiernan. Y de eso me paso a el Club Hot. El señor Rodrigo Rato ha sido ayer investigado y detenido durante 7 horas por defraudar a Hacienda posiblemente y por un posible delito de alzamiento de bienes. Todas estas cosas son posibles. Lo que no es posible es que el señor Rato tiene en esa tarjeta black que se dio a sí mismo y a otros muchos 5 visitas a un club a las 2 de la tarde que se llama el Club Hot, con su tarjeta negra, opaca, al fisco. ¿Ustedes de qué creen que puede ser un club que se llama Hot? Nada, la comida. Porque claro, yo he pensado, un Club Hot a las 2 de la tarde, de 2 a 3 y media, más o menos tal, qué hora más rara. A esa hora los demás vamos a comer. Normalmente los sitios de comer se llaman cosas normales. El nombre de su dueña o dueño, yo qué sé. Hombre, se pueden llamar, yo qué sé, yo, si estuviera en Valencia tendría clarísimo cómo poner a un bar. Pero eso ya va después para el coloquio. Pero a lo mejor también me compran la idea de saco de pobre. Pero el Club Hot, 5 días seguidos. Entonces he estado buscando por ahí muy interesada qué sería el Club Hot. Y que lo bueno que la red es un recurso extraordinario, porque te lo cuenta todo, ¿no? Pues yo creo que si tenemos a un señor que va al Club Hot 5 días seguidos y que luego las bromas de Bankia nos cuestan 24.000 millones de euros, que es una cantidad para mí tan incomprensible como las sagas geológicas, no soy capaz de imaginar cuánto dinero es esto, ¿no? Y si tenemos a un tipo que también estuvo en el FMI o quería estar, un tal Dominique Strauss-Kahn, ¿el FMI les va sonando de algo? O sea, el Club Hot, el Strauss-Kahn, es que resulta que todo su interés cuando va a Washington a tratar de gobernar la economía mundial es que le monten una buena orgía a la vuelta y que estén unas que sean guarras o no me acuerdo cómo. ¿No les parece que el imaginario de algunos de los varones que nos gobiernan es un poco incompatible con que nosotras mandemos algo? Yo a veces tengo la impresión de que nosotras vamos logrando cosas, pero que nuestro imaginario es incompatible con el imaginario de muchos de los varones bien asentados en el poder y capaces de decidir si nuestra agenda va adelante o no. Antes, al primer tiempo, o sea, cuando esto empezó a ocurrir, había una manera estupenda en que algunos varones enseñaban esta parte del asunto, y hace rato que no lo dicen. ¿Qué era esta? No, el feminismo se puede poner porque es un puritanismo. Lo decía. Recordemos eso, años 70, es un puritanismo. ¿Por qué? No, porque estas en el fondo están interesadas en que nosotros abandonemos ciertas prácticas que nos resultan sumamente agradables. Y eso no está dentro de nuestro interés. Entonces, la oposición frontal
En unos tiempos en los que la liberación sexual tenía tan buen crédito como Rato hace 10 años, al decirle a alguien que era puritano era ponerle cojo para la carrera, ¿no? ¡Pumba! Déjate de eso. Luego yo no sé qué ha ido pasando en el mundo, que esto lo han dejado de decir, pero el Club Hot sigue abierto, Strauss-Kahn parece que... Y vamos, y el FMI, yo no sé, desde que está Christine Lagarde yo me fío más, no sé si me explico. A ver, probablemente es una epiclera. Yo a veces le pregunto a Marcela que si es de la gran estirpe de los Lagarde de Francia, no me lo acaba de explicar. Pero eso es una estirpe, no es ninguna broma. Entonces, ella es una epiclera, pero casi estoy por pensar que por lo menos al Club Hot no va y que al volver no quiere que le monten una orgía. Vamos, que seguro que cuando está pensando lo que tiene que pensar, piensa en aquello y no en la orgía, porque ya sabe que lo de la orgía tiene una parte muy mala, que es proliferante. Es decir, si alguien está todo el rato pensando en la orgía, como el pensamiento tiene usos alternativos, no puedes pensar en lo que estás, que es muy importante, porque estás pensando en lo otro. Entonces, claro, si algunas de las cabezas que nos gobiernan, viriles en este caso, tienen la cabeza llena de esto, primero, seguro que nuestra agenda no les gusta, nuestra agenda política, porque es un poco incompatible con sus actividades. Dos, seguro que lo que tienen que hacer no lo pueden hacer medianamente bien, porque lo otro ocupa demasiado espacio mental. Y no se puede estar a tanto. Entonces, bueno, vaya, vamos a un interregno, corto interregno de sentencias y proposiciones generales difíciles de probar, que son las siguientes. A ver, esta es facilísima de probar. El feminismo solo puede tener buena salud y cumplir objetivos en las democracias consolidadas. Y con más facilidad y mejor y más llano camino, cuanto más rodaje tengan tales democracias. Luego, las feministas estamos, digamos, unidas absolutamente a la democracia como forma política. La idea de que en una autocracia pueda existir un feminismo organizado no existe. Es decir, sí existe, pero no funciona. ¿Qué les diré yo? Miren, Egipto. Cuando uno lee que el feminismo egipcio de los años 70 confiaba en que la mujer de Anwar el-Sadat, que era feminista, pudiera realizar determinadas transformaciones, obviamente a la vista de lo que hay en Egipto se da cuenta de que ese no es el camino. O cuando uno se entera de que la situación de las mujeres en el caso de Irán estaba delegada a los buenos oficios de Faradiva. Tenemos que las autocracias, cuando quieren darse un barniz de modernidad, destacan a la primera dama y dicen que la primera dama se encargará de la situación de las mujeres. No, de la situación de las mujeres nos tenemos que encargar nosotras, que para eso somos mujeres y sabemos de qué se trata. Es decir, el feminismo en una democracia puede reclamar su parte y decir, perdonad, pero esto me lo sé yo. La agenda es esta y debatamos hasta dónde podemos llegar y por qué. ¿Y con qué recursos contamos? ¿Y en qué nos vais a apoyar? Esta es la manera corriente. Cada vez que, por el contrario, ninguna democracia es perfecta, dentro de una democracia aparece por detrás la sombra de una pequeña autocracia o la sombra de las estirpes, sepamos que al día de hoy no son tan tontos que nos vayan a enseñar siempre a señores, nos enseñarán a alguna señora. Para que justamente lo que no tienen de contenido lo tomen de la forma. Y en esas estamos. ¿Pueden las mujeres adquirir poder o es una utopía? Lo primero que hay que adquirir es conocimiento del mapa. Y por eso son tan importantes estas reuniones. Nos permiten adquirir conocimiento del mapa y saber exactamente dónde estamos situadas. Porque actuar sin mapa
Es como pretender caminar un territorio donde no sabes dónde estás. Hay que saber quiénes somos y dónde estamos y con quién estamos. ¿Es una utopía que algunas mujeres tengan poder? No, a lo largo de la historia varias epicureras han tenido poder, pero eso no significa que el feminismo haya tenido poder para transformar la sociedad, de modo alguno. ¿Es una utopía que el feminismo adquiera el poder y la sociedad se haga paritaria? No, no es una utopía, pero no es fácil y no está para mañana. Y hay que saber siempre qué es lo que se consigue por pequeño que nos parezca. Y hay que saber otra cosa, todo es reversible. Esto es, no quisiera ser demasiado pesimista, no, como por lo visto ayer, aunque todo el mundo salió encantado, la cosa, según la relataba Kat, tenía su aquel, aunque todo el mundo salió encantado. Pero el asunto es este, vamos a ver. El poder de cada ciudadana y cada ciudadano es importante, y el poder de cada ciudadana especialmente, para que una democracia esté bien ordenada, y esté bien ordenada de abajo arriba, que es como se ordena. La democracia es solo una forma política que está penetrando, y no sabemos hasta dónde, la propia forma social, porque la sociedad misma no es una democracia, es otra cosa. Las formas políticas de la democracia acaban impregnando a la propia sociedad democrática, pero la democracia es en principio una forma política de toma de decisiones, controlada por valores, pero solo eso. Solo más tarde esta forma política es capaz de impregnar a la forma social. Sin embargo, mientras que el proceso técnico produce progresos que son acumulativos, tendría que suceder una catástrofe, por ejemplo, para que la medicina volviera a ser como era en los años 40, antes de la penicilina. O tendría que suceder una catástrofe para que las formas en que somos capaces de producir energía desaparecieran todas y volviéramos a utilizar a los animales como los hemos utilizado como fuentes de energía. Tendrían que suceder catástrofes. Es decir, la tecnología tiene un progreso que es acumulativo, no es que sea constante, pero que es difícilmente reversible. Dicho de otra manera, los ayatolas o los del Estado Islámico para ir a hacer las atrocidades morales que hacen no necesitan ir en burro, pueden ir en coche. No tienen necesidad de vehículos adaptados a su tiempo moral. La tecnología puede perfectamente ir de la mano de un régimen autocrático, conocemos muchos, y la tecnología progresa con independencia del llamado progreso moral. Nosotras, la libertad de las mujeres es parte del progreso moral, y el progreso moral tiene una parte en que es acumulativo, pero también es reversible, es decir, que tú puedes volver atrás sobre lo que antes tenías. En Afganistán se volvió atrás sobre lo que tenía. En Irán se volvió atrás sobre lo que tenía. En Egipto se estuvo a punto de volver y muy atrás sobre lo que tenían. En muchos lugares del mundo la libertad de las mujeres da tal terror que se convierte en uno de los objetivos de la lucha, acabar con ella y volver a una sociedad ordenada de otra manera. Entonces, no podemos imaginar que existe un progreso acumulativo en cuanto a las libertades de las mujeres. Hay que fabricarlo cada día y hay que mantenerlo cada día. Quiero decir que la obligación de vigilancia sobre la democracia es para las feministas más fuerte que para los ciudadanos corrientes. Nuestra obligación de vigilancia sobre la democracia, porque nuestras victorias son frágiles y tienen que ser mantenidas día a día. ¿Por qué? Porque el terreno es un terreno difícil. Bien, termino. Y dejamos alguna cosa para... ¿Debe el feminismo mantener primero la pertinencia del análisis? Siempre. El feminismo no es simplemente un movimiento, no es simplemente un activismo. Como dice mi maestra Amorós, no hay nada más práctico que una buena teoría.
hay que mantener siempre la pertinencia del análisis para saber exactamente dónde se está. ¿Es utópico que las mujeres lleguen a tener el poder, la mitad del poder? No. Es una de las verdades declarativas de la democracia, la igualdad en la ciudadanía sin exclusiones en razón de sexo. Eso es así. ¿Nos lo van a facilitar? Nos lo vamos a tener que facilitar todas. Y vamos a tener aliados, obviamente. Pero la democracia se gana en el día a día de las instituciones. Por eso son tan importantes las elecciones, las listas y deshacer las confusiones donde simplemente bajo la forma de la mujer se nos mete el contenido patriarcal. Y esto era lo único que yo quería contar hoy. Muchas gracias. Bueno.